Bienvenidos a todas y todos. Es un gusto nuevamente comenzar una nueva sesión de este ciclo de teleconferencias que comenzamos la semana pasada. Mi nombre es Belén Vargas y soy parte del equipo que está organizando esta actividad y formo parte de la mesa técnica de salud mental en la gestión del riesgo de desastre del Ministerio de Salud. Hoy día tenemos dos grandes invitadas. Tenemos 4 salas simultáneas de Zoom, las cuales esperamos que alcanzar ahí la máxima de capacidad para poder llegar a la mayor cantidad de equipos y colegas, ¿cierto?, que están trabajando en este momento brindando apoyo en salud mental y apoyo psicosocial. Vamos ahora a proceder con presentarles un poquito también y contarles de qué se trata también este ciclo. Sabemos que hay algunos que participaron de la sesión anterior y hay algunos que recién se están uniendo hoy día entonces a este ciclo que hemos comenzado. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla para contarles entonces de qué se trata esta iniciativa. Como lo recibieron ustedes en la invitación, este ciclo lo hemos denominado Herramientas para la atención remota en salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia. Y esta es la segunda sesión donde vamos a abordar herramientas para el abordaje del riesgo suicida a través de canales remotos. Esta iniciativa la estamos realizando con la colaboración de Hospital Digital del Ministerio de Salud, que nos está brindando toda la plataforma tecnológica y también la coordinación logística para que esto se pueda llevar a cabo, así que le agradecemos ahí tremendamente al equipo que está detrás, tras bambalinas, apoyándonos en esta actividad. Y junto a Hospital Digital tenemos 2 ciclos de manera simultánea que estamos ya en desarrollo. El primero de ellos, en el que estamos trabajando hoy día, que el foco va a estar puesto en todas las sesiones en brindar herramientas para la ayuda remota en salud mental y el apoyo psicosocial durante la pandemia. Sabemos que para muchos de nosotros esta nueva modalidad, ¿cierto?, de poder prestar en el amplio espectro de posibles intervenciones y acciones de apoyo a la comunidad, esto es muy novedoso, implica nuevas herramientas, nuevas estrategias, por lo tanto también lo hemos propuesto todos los martes de 3 a 5, ir tocando diferentes temas entonces para poder fortalecer las herramientas, ¿cierto? Y también poder discutir innovaciones y mucho mejor competencias para brindar entonces este tipo de apoyo. Y los días jueves, en este mismo horario de 3 a 5 de la tarde, tenemos un segundo ciclo que hemos denominado ciclo de teleconferencias de cuidado del personal de salud en COVID-19. Y acá el foco está puesto entonces en poder entregar herramientas, ¿cierto?, recomendaciones y también conocer experiencias para los equipos de trabajo que están en el ámbito del cuidado del personal de salud. Estas teleconferencias ocurren, ya llevamos una sesión realizada, y este jueves tenemos una nueva sesión que también por ahí luego vamos a estar difundiendo la información de lo que vamos a realizar este jueves de 3 a 5. Ambos ciclos están, ¿cierto?, llevando a cabo por la Mesa Técnica de Salud Mental en la gestión de riesgo de desastre del Ministerio de Salud. Además, también contarles que ¿cierto?, esto se enfoca en lo que nosotros denominamos este concepto que se llama SMAPS, ¿cierto?, Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Y acá, dentro entonces de este amplio abanico de posibles acciones, caben todas aquellas que vamos a implementar con el propósito de proteger, de promover el bienestar psicosocial y también para prevenir o brindar tratamiento a personas que cursen con trastornos mentales en contexto de crisis humanitarias, emergencias y desastres. Esta es una denominación internacional que se utiliza específicamente para contextos de crisis humanitarias, emergencias y desastres, y es el que entonces nos brinda también un paraguas para realizar entonces este ciclo de teleconferencias, y de esta forma quienes estamos hoy día participando, estamos alrededor de 1.500 personas por ahí conectadas en este momento, en las 4 salas, todos estamos desarrollando algún tipo de acción vinculada entonces con la salud mental y el apoyo psicosocial. Sabemos que tenemos equipos, ¿cierto?, que pertenecen al sector salud, tenemos equipos que pertenecen al ámbito psicosocial, que están desarrollando también acciones desde el voluntariado y también de la sociedad civil muy fuertemente. Ya todo esto entonces se engloba dentro del concepto de salud mental y apoyo psicosocial. También dentro de las iniciativas que tenemos en curso, ligado entonces con la respuesta a la pandemia, contarles que este ciclo también se conecta directamente con la iniciativa que tenemos de esta red intersectorial de líneas de ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial,
Esta red la pusimos en marcha hace aproximadamente un mes. En un primer catastro, ¿cierto?, que levantamos, llegamos a un total de 40 líneas a lo largo de Chile, y en este momento estamos cerrando el segundo boletín con alrededor de 80 nuevas líneas. Bueno, y esta red tiene por finalidad entonces poder dar coordinación a múltiples iniciativas que están funcionando en este momento, algunas que vienen desde hace tiempo brindando apoyo remoto, pero también muchas nuevas iniciativas que van desde la sociedad civil, agrupaciones de psicólogos, de psiquiatras, estudiantes en práctica también que están realizando entonces y se han organizado en torno a este reto que tenemos de brindar apoyo de manera remota, que es la forma entonces más segura que hoy día también tenemos de brindar una primera asistencia a las personas que así lo requieren. Por ahí va a estar circulando el link para poder conectarse entonces con esta red, para quienes aún no han ingresado a este catastro y cuenten con una red de línea de ayuda remota, para que puedan entonces postular a poder formar parte de este gran catastro y de las acciones de coordinación que estamos realizando. Y esperemos también prontamente compartir con ustedes el segundo boletín de esta red. También muy breve contarles que la semana pasada tuvimos una exitosa primera sesión donde realizamos el lanzamiento de la formación básica en primera ayuda en contexto de COVID-19, que es una formación autogestionada que desarrollamos desde la mesa técnica, que tiene entonces por objetivo entregar nociones básicas de primera ayuda psicológica, de PAP, y también poder aplicar los principios del PAP a las acciones de respuesta frente a la pandemia por COVID-19. ¿Ya? Ahí está el link de descarga, así que también por ahí en el chat desde Hospital Digital entonces van a colgar el link para que puedan acceder a estos módulos. Estos módulos son de autoaprendizaje, lo cual quiere decir que cada participante va a ir llevando su propio ritmo para ir avanzando a través de los módulos. Perdón. ¿Sí? Por Esteban. favor, apague sus audios, no se escucha la expositora. Y les Si queremos pedimos que ahí todos escuchar lo que colaboración. dice ella, por favor, colaboración. Pedimos colaboración ahí. Al momento de ingresar también lo puedan realizar inmediatamente con su micrófono apagado. Entonces, como les contaba, estos módulos están disponibles ya para descarga, es una carpeta entonces donde vienen todos los módulos de autoformación, y quienes pueden realizar ¿cierto? Este proceso de autoaprendizaje, todas aquellas personas que desempeñen funciones en servicios y acciones de apoyo a la comunidad. Estamos hablando del sector salud, estamos hablando del ámbito psicosocial, también estamos hablando del ámbito educativo, que es una herramienta muy poderosa y muy útil para brindar entonces una primera asistencia a personas que se encuentren afectadas en este contexto y también en el amplio espectro de situaciones de crisis. Entonces ahí ustedes van a tener disponible el link para poder descargar también este material con todas las instrucciones para llevar a cabo entonces esta formación básica. Y como recién Esteban también ahí nos apoyaba con algunas instrucciones, algunas indicaciones. Somos una gran red conectada, ya pronto me van a actualizar cuántas personas en total tenemos en este momento conectadas a la sesión de hoy. Y la idea es entonces que vamos a utilizar y vamos a canalizar todas las consultas vía chat, el cual está siendo administrado por el equipo de salud digital. Algunas de las consultas las vamos a contestar directamente a través del chat y otras van a ser contestadas por las expositoras al final de ambas presentaciones. Y estamos grabando también esta presentación y vamos a enviarles a todas las personas que se inscribieron en el formulario de registro la grabación, y esperamos también prontamente esté disponible a través de la página MinSal. Así que es súper importante que se hayan registrado en el link para esta teleconferencia, porque así tenemos sus correos y podemos enviarle la información de esta sesión como también de las próximas actividades. Y ahí solicitamos entonces su apoyo para difundir esto que recién hemos compartido, junto también con el material que prontamente estará disponible para todos los que no alcanzaron a conectarse el día de hoy. Y yendo entonces al grano, lo que nos convoca hoy, tenemos dos grandes expositoras, dos amigas de la casa, que son grandes colaboradoras también para nosotros desde Salud Mental en el Ministerio de Salud. Con ella hemos trabajado amplios temas y esperamos también seguir trabajando así como lo hemos hecho hasta el momento. Nos acompaña Vania Martínez, que es directora del Núcleo Milenio IMAI. Ahí les va a contar ella más detalle de qué consiste esta iniciativa, y ella nos va a realizar una presentación
respecto a la evaluación del riesgo suicida con la escala de Columbia a través de tecnología a distancia. Y también nos acompaña Paulina del Río, una gran amiga, presidenta de la Fundación José Ignacio. Y Paulina, entonces, con ella vamos a comenzar con la primera exposición que se va a tratar, ¿cierto? Se denomina Preguntar para Prevenir, el rol del gatekeeper. Entonces, les vamos a pedir ahora a todos el máximo de colaboración en poder también utilizar el chat, canalizar también las preguntas en torno al chat. Y las voy a dejar entonces para comenzar con Paulina. Y ahí le vamos a apoyar entonces a Paulina con la presentación. Muchas gracias. Dame un segundito, Paulina, para Sí. proyectar tu presentación. Bien, Paulina. Ahí. Primero quiero saludar a todos y a todas, especialmente a Belén por haberme convidado a participar en esta clase que en este momento es tan importante, y a saludar también a la doctora Vania Martínez, que no había tenido la oportunidad de saludarla antes. Hoy día vamos a hablar de... Yo soy Paulina del Río, presidenta y fundadora de la Fundación José Ignacio, donde trabajamos en la prevención del suicidio juvenil desde una perspectiva comunitaria. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Entonces, les quiero contar que nuestra fundación se llama Fundación José Ignacio, y les presento brevemente a José Ignacio, el que dio origen a la fundación. Que como ven ustedes, un chiquillo sonriente, nada de feo, era muy popular, jugaba a la pelota, tenía muchos amigos y amigas, pololas, etc. A los 19 años, cuando estaba estudiando ingeniería comercial, le vino una depresión profunda, estuvo con tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico, pero José Ignacio a los 5 meses se suicidó. Y no es casualidad que esta presentación sea hoy. Mañana se cumplen 15 años de su muerte. Y José Ignacio era mi hijo mayor. Y por eso hoy estoy aquí con ustedes, y me parece que es un día muy especial recordarlo en el día anterior a su aniversario, y quizás ponernos en cómo se sentía él, ¿no es cierto?, en el día anterior a su muerte. Esa tarea les dejo mientras vamos hablando, y tampoco es casualidad para los que me están viendo el fondo del puente Golden Gate, porque también es para que recordemos que el suicidio no son números, son personas que llegan a un momento en que el dolor es insoportable. La próxima, por favor. Entonces, la próxima, por favor, porque vamos a hablar del rol del gatekeeper. El gatekeeper es un facilitador comunitario que se entrena en habilidades básicas de prevención de suicidio, no para hacer terapia, sino en la detección, el acompañamiento y la derivación. No es una persona, esto es un primer auxilio en suicidio. Y es muy importante, ya había mencionado yo lo del dolor, que empecemos teniendo en cuenta que el suicidio no es algo que se elige. El suicidio viene cuando empieza a rondar en la mente cuando el dolor es superior a los recursos que tenemos para enfrentarlo. Al final, todo es un asunto de dolor en el momento último, digamos. Evidentemente la persona ha ido acumulando diferentes dolores, como vamos a ver más adelante, por distintos factores, pero ese dolor insoportable llega un momento que la persona no ve más alivio que la muerte. La próxima, por favor. Entonces, perdonen que está en inglés, pero yo encuentro que es un muy buen ejemplo. Este es un estudio de CDC del año 2018 y corresponde a una encuesta que se hizo a lo largo de 10, tomando cifras de 10 años en Estados Unidos respecto al suicidio,
autopsias psicológicas, ¿no? Y ellos, teniendo en cuenta que son múltiples los factores que contribuyen a un suicidio, determinaron que los más importantes son los que aparecen aquí. Primero que nada, y bastante más alto que los demás, los problemas relacionales. Y eso es lo que nos permite también en la atención remota y en todo tipo de atención, en poder establecer, ¿no es cierto?, un vínculo con esta persona, aunque sea remoto, con esta persona que está tan adolorida del alma, del espíritu, como quieran llamarla, de la psique, en fin. Segundo factor importante, el haber tenido una crisis en las últimas 2 semanas, o prever una crisis para las próximas 2 semanas. Pensemos en este momento, ¿no? Imaginémonos el nivel que estamos viviendo de crisis en Chile hace mucho tiempo, unido a otras cosas, por supuesto, predisposición biológica, psicológica, familiar, social, cultural, y nos damos cuenta que la situación es complicada hoy. El uso problemático de sustancias es otro factor importante, ahí con el 28%. Problemas de salud física, 22%, nuevamente pongámonos en la situación actual. Problemas legales o penales, un 9%, la pérdida de la vivienda, un 4%, 16% problemas laborales. Fíjense una cosa, una persona puede tener todos estos factores y otros más al mismo tiempo. Entonces, trabajar con una persona que está así es muy difícil. De ahí la importancia que en este momento, como Estado, haya una preocupación constante por la salud mental de las personas. Como habíamos dicho, el abuso físico y emocional es predictor indirecto por asociación con ansiedad, y el abandono en la infancia predictor indirecto por baja percepción de apoyo social, y el apoyo social como una percepción de ser amado, cuidado, valorado, ser parte de una red social de asistencia mutua y obligación. Entonces, según Bak, Yang Choi y Lee, ¿cuál es el único predictor directo de ideación suicida? El abuso sexual infantil. Y como decía, hemos conversado el tema con la Fundación para la Confianza, que se dedica al abuso sexual infantil, y ellos nos comentaban que muy informalmente los datos, aproximadamente entre un 70 y un 80% de las personas que han sufrido así, en algún momento de su vida van a presentar ideación o conducta suicida. De ahí la importancia de la prevención y la protección también en este tema. Vamos a la próxima. Entonces, muy rápidamente vamos a ver una encuesta que se hizo el año pasado en la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Concepción, que revela que el 44% de los jóvenes, yo me estoy refiriendo a los jóvenes porque nuestra fundación se enfoca principalmente en ellos, ¿no? Pero yo creo que esta radiografía se puede ampliar también a una población adulta joven y adulta en general. Que un 44% ha tenido o tiene problemas de salud mental, el 11% en tratamiento psicológico, el 33% alguna vez estuvo en tratamiento, el 56% nunca ha solicitado ayuda. Lo importante es que el 46% presentaba en ese momento síntomas, perdón, el 29,7% presentaba al mismo tiempo síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y síntomas de estrés. Entonces imaginémonos lo que es vivir así, y además, aunque suene demasiado insistente, pero traigámoslo al día de hoy y podemos multiplicar esta cifra muchísimo. Y ahora, ¿cuál es la cifra que a mí más me interesa? En esta encuesta se detectó que el 5,1% de los estudiantes tenía pensamientos suicidas en el momento de realizarse el estudio.
Yo creo que tal vez no le estamos dando la debida importancia a la cantidad de jóvenes, niños también por desgracia, adultos, que tienen ideación suicida en un momento dado y que es muy necesario que podamos evaluar para poder ayudar. La próxima, por favor. Entonces, rápidamente vamos a derribar unos poquitos mitos. Hay muchos mitos sobre el suicidio, pero quisiera hablar de 4 que son bastante importantes. Nadie puede prevenir un suicidio, es inevitable. Bueno, estamos aquí precisamente porque es lo contrario, ¿ok? El suicidio se puede prevenir hasta en el último momento, se puede impedir. Hasta cuando una persona está con una cuerda al cuello o a punto de saltar de un edificio. Es mucho más difícil, evidentemente, pero no es imposible. Y también subraya la importancia de actuar preventivamente o en las etapas más tempranas. Vamos a un segundo mito que está muy generalizado. Si yo le pregunto a una persona si está pensando en suicidarse, le voy a dar la idea. La mayoría de los que nos están viendo y escuchando son profesionales de la salud y de la salud mental específicamente, y por lo tanto sabrán que una persona que está con algún trastorno mental o que está en un estado depresivo por alguna circunstancia externa, en fin, piensa en morir habitualmente. No es tan raro cuando está en ese estado. Entonces, no le vamos a dar la idea, al contrario, le vamos a dar la oportunidad de desahogarse y quizás por primera vez poder poner en palabras lo que está sintiendo. Y lo vamos a escuchar, por supuesto, con gran respeto y empatía. Otro mito que está muy difundido: quien realmente quiere suicidarse no comunica sus intenciones a otros. Esto está muy lejos de ser verdad. Las personas que se van a suicidar, la inmensa mayoría, sí comunican sus intenciones. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo interpretarlo. Por ejemplo, mi hijo en 2 oportunidades me lo dijo. Una vez veladamente: ¿para qué piensas en las próximas vacaciones si a lo mejor yo no voy a estar? Y yo, que en ese tiempo no sabía lo que sé hoy, hace 15 años, pensé que como ya estaba grande, tenía 20 años, le daba lata salir de vacaciones con su hermano chico y sus papás. Veladamente es eso. Esas como anuncios velados son muy comunes, ¿ya? Luego ya no voy a estar, o pronto van a descansar de mí, en fin. Y hay una comunicación directa. También mi hijo lo hizo y me dijo: yo me voy a suicidar, a lo cual, sin tener mayor información, reaccioné bien, no lo dejé solo en ningún momento, lo llevé de inmediato a la urgencia, donde lo atendió su psiquiatra y su psicóloga. Pero por desgracia, recordemos que hace 15 años no era igual que ahora, los profesionales le bajaron el perfil y él también debe haber contribuido a que le bajaran el perfil. Pero obviamente él estaba pidiendo ayuda y no supe interpretarlo yo ni otras personas. Y el último mito que quiero tocar hoy: dicen que van a suicidarse, entonces están llamando la atención, están manipulando, no lo van a hacer. Mucho cuidado. El que dice que va a suicidarse, en realidad está pidiendo ayuda, porque la gente, y otra vez, la inmensa mayoría de quienes piensan en el suicidio, no quieren morir, quieren poner fin a su dolor, que es insoportable, por lo tanto, lo dicen, porque lo que están esperando es que nosotros los ayudemos, porque no tienen recursos para poder decir lo que sienten. Por eso la tarea es nuestra. No le podemos pasar la responsabilidad a una persona que está en un estado de mucho dolor. Nosotros tenemos que estar atentos, ¿ok? Y
Si la persona dice por la vez número 30 que se va a suicidar, hay que hacerle el mismo caso que la vez número 1, porque la 31 puede morir. La próxima, por favor. Entonces, ¿cómo nos preparamos cuando vamos a recibir una llamada en que podría haber un riesgo suicida? Y mantenemos una llamada, un chat, un mail, en fin. Mantenemos la mayor calma posible. Esto es fundamental. Si nosotros nos escandalizamos, si nosotros, ¡ah! ¿Pero cómo vas a hacer eso? Ahí ya perdimos terreno. Calma, cara de póker, sin sorpresa. ¿Por qué? Porque si no, yo le estoy diciendo al otro, estás loco, ¿qué estás haciendo? Eres raro, ¿ok? Tengo que mantener la mayor calma y tragarme mi propia ansiedad, mi propio miedo para poder ayudar. Y en lo posible tener a mano siempre material de apoyo. De partida, posibilidades de derivación, es decir, ¿dónde vamos a mandar a esa persona a buscar ayuda profesional si el riesgo es alto? En esta presentación hay algunas guías y hay guías y folletos excelentes que aquí están después cuando ustedes reciban la presentación de la Comunidad de Madrid, que tiene 2 folletos muy buenos. Uno es un folleto de autoayuda, cómo prevenir mi propio suicidio, y el otro es un folleto para familiares. Y también el MinSal, aprovecho de felicitar, tiene un excelente manual de prevención de suicidio en establecimientos educacionales que no solamente trae datos o sea, literatura sobre prevención, sino también sobre postvención. ¿Qué hacer cuando en un establecimiento educacional se ha suicidado alguien? La próxima, por favor. Entonces, es difícil conversar con alguien cuando no le estamos viendo la cara, ¿verdad? Y más aún cuando no le escuchamos la voz, como sucede en el chat, por ejemplo, o por mail. Entonces, tenemos que detectar ciertas señales. Y para eso tenemos que dirigir la conversación hacia preguntas abiertas que nos permitan detectar principalmente factores de riesgo como señales, estos no son factores, pero son señales de que la persona está en un alto riesgo, ¿ok? Como la sensación de estar atrapado. Sentirse atrapado quiere decir nada de lo que yo haga me va a permitir salir de este hoyo negro en el que estoy, atrapado en este hoyo negro. Ya no tengo esperanza de salir de aquí. Otra señal sumamente importante, realmente es muy importante y es muy común que las personas que se comunican la mencionen, es la sensación de ser un estorbo, una carga para los demás, una decepción para todo el mundo y para sí mismos, obviamente. Ahora, habitualmente, en mi experiencia, es bueno contarle a las personas que nadie nace sintiéndose un estorbo, sino que lograr que hable sobre qué es lo que lo ha llevado a sentirse un estorbo, qué personas en el colegio, en la familia, en el grupo de amigos, lo han hecho sentirse una carga, lo han hecho sentirse que no vale nada. Ese es un primer paso para que ellos vayan entendiendo que pueden salir de ahí, aunque sea largo. La falta de sentido de la vida, su lugar en el mundo. Muchos dicen, yo hablo masculino, pero evidentemente me refiero a todos los géneros. Entonces, la falta de sentido de la vida es, ¿para qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí sirve mucho decirle,
Todos tenemos una misión que cumplir en este mundo. Estas herramientas que estoy dando no son milagrosas, ¿eh? Simplemente sirven para ir creando confianza, para ir creando un vínculo, para que la persona se sienta más segura. Entonces, todos tenemos una misión en el mundo. Lo que pasa es que probablemente como te sientes tan mal, como te sientes atrapado, te sientes una carga, no la puedes descubrir por ti solo. Por eso yo estoy aquí para acompañarte a que lo vayamos descubriendo. Ahora, la expresión de ideas de muerte, directa o indirectamente, es lo que hablábamos recién, que pueden ser expresiones veladas o expresiones directas. Ya no quiero seguir en este mundo, luego voy a dejar de sufrir, en fin, y por supuesto me voy a matar, me voy a suicidar, que eso requiere acción inmediata, eso es urgencia, ¿ok? Los intentos de suicidio previo, uno o más, son un factor de riesgo y también una señal de alerta que hay que tomar muy en cuenta. A pesar de que la mayoría de las personas que quieren suicidarse, que hacen un intento, lo han hecho una sola vez y no lo vuelven a hacer cuando reciben ayuda, hay algunos que sí lo siguen intentando hasta que mueren. Entonces es muy importante establecer si la persona ha hecho intentos previos. ¿Mm? El aislamiento es otra señal que nos tiene que alertar profundamente, sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Y sobre todo cuando la persona era muy popular, tenía muchos amigos y de repente empieza a aislarse. Esto nos lleva a que pensemos en los cambios, ¿no? Los cambios nos tienen que alertar. Ahora, es difícil cuando se trata de adolescentes, por ejemplo, que son tan cambiantes, pero igual significa que tenemos que tener los ojos más abiertos. Otra señal que es importante es la acumulación de medios letales. Se le puede preguntar a la persona si tiene a su alcance medios, porque es importante que tratemos que se deshaga de ellos o que intervenga otra persona para lograrlo. Las conductas autodestructivas o riesgosas, como por ejemplo, no sé, en tiempos antiguos cruzar la Alameda a las 12 del día en una parte sin semáforo, o andar en skate por una calle muy transitada, o como me contaban una vez en un colegio, un chiquillo que hacía ejercicio de calistenia en la baranda del tercer piso. ¿Se fijan? Es como andar jugando con la muerte. Eso también es una señal de alerta. Y otra señal que es muy evidente es las cartas de despedida, el hacer un testamento. No me refiero a ir a la notaría a hacer un testamento, sino generalmente en redes sociales o verbalmente. Te voy a dejar a ti, digamos, dejar establecido cómo va a repartir sus cosas. En las cartas de despedida también tenemos que tener en cuenta que a veces son pequeños mensajes que están en las redes sociales, y otra cosa que es muy importante es fijarnos que la persona, si nos cuenta, o si tenemos un cercano, que regale sus posesiones más preciadas. Eso es una señal muy potente. Ahora, recordemos que esto es un contexto. Quizás una sola señal por sí misma, aislamiento, por ejemplo, y ven un chiquillo que aparenta estar el resto bastante bien, puede ser algo pasajero, ¿no es verdad? Algo de la edad. Pero cuando hay un contexto, por eso es tan importante preguntar siempre con mucho cariño y respeto, sin obligar a responder, ¿no? Que la persona sienta que está siendo escuchada. La próxima, por favor. Y cómo iniciamos la conversación, ¿no es cierto?, para ir detectando. Lo primero es, ¿qué te llevó a llamar o a escribir? ¿Por qué quisiste comunicarte? Bueno, nuestra fundación es distinto porque todas las personas que escriben o se quieren suicidar ellos o
tienen algún cercano que ha pensado en suicidarse o ha hecho un intento que está muy mal. Entonces no necesitamos casi preguntar eso, pero sí, ¿qué te llevó a escribir? Generalmente es como una buena llave para abrir esa puerta y estimular la comunicación. Cuando la persona se abre, evidentemente podemos llegar un poco más allá. Ahora, no frustrarse cuando la persona no quiere hablar al tiro. En general, hablan, pero hay muchos otros que son muy reservados y que tienen desconfianza. Hay que ir más de a poquito. Lo importante es fijarse en que el contacto se mantenga. Si hoy quiso hablar 3 palabras, bueno, mañana a lo mejor va a hablar 5. Lo importante es que sepa que puede conectarse en todo momento. Entonces, muchas veces se comunican personas que no son ellas las que han pensado en suicidarse, sino un ser querido, como habíamos mencionado. Que le pedimos, le puedes sugerir que nos contacte directamente. Siempre lo mejor es que la persona se contacte directo, porque obviamente si es la mamá la que está comunicándose o el papá o la profesora, no va a estar contándole sus problemas íntimos, personales, muy profundos a alguien como la mamá o el papá, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos los que somos mamás o papás. Entonces, o si no quiere comunicarse, podemos preguntarte a ti y ahí entonces procedemos con las mismas preguntas, pero sabiendo que no necesariamente esa persona va a conocer todas las respuestas, porque no es la que está viviendo la experiencia. Las preguntas son, ¿has sentido preocupación, miedo? Podemos ir uno por uno, podemos decirle, preguntarle al revés, ¿qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que más te complica? ¿Ya? En este momento, ¿qué es lo que más sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes irritable? ¿Angustiado? ¿Ansioso? En fin. Y una vez que la persona puede ir identificando sus emociones actuales, vamos a pasar a preguntarle por qué se siente así. ¿Quieres contarme cuáles son los dolores que te han llevado a sentirte así? El otro día un chiquillo decía, no tengo dolores, estoy cansado. ¿Ya? Me pareció muy buena respuesta de su parte y también muy ilustrativa, porque él no ha podido ver qué es lo que lo tiene tan cansado, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros todos y todas los que están en este momento en esta clase, entramos a ayudarle a descubrir los dolores, poco a poco. Y ahí, como esta atención a veces tiene que ser inmediata porque no hay tiempo, porque hay urgencia, porque el riesgo es alto, viene una pregunta que es muy difícil, pero es necesaria. ¿Has sufrido abuso de algún tipo? Y empezamos bullying, abuso físico, emocional, sexual, laboral. Ponemos un abanico de posibilidades porque ya sabemos, yo no he visto estudios que comparen la importancia, digamos, la importancia relativa del abuso sexual y el bullying en la ideación suicida, pero sí sabemos por la experiencia, individualmente cada uno puede llevar a suicidio, pero cómo se comparan entre ellos, pero sabemos que ambos son los más importantes, ¿ya? Sobre todo en niños, pero muchas veces estos dolores aparecen mucho después. Eh, entonces, el abuso sexual, que sabemos que es el más importante, va escondidito por ahí entre medio, porque
es importante tener en cuenta que a lo mejor la persona nunca ha hablado del abuso que sufrió, sea del tipo que sea. Entonces, abrirse es abrir una cascada, tenemos que estar preparados, ¿ya? Emocionalmente, con tiempo. Y enseguida viene la pregunta que es la pregunta del millón. ¿Estás pensando en suicidarte? Así, directamente, sin rodeos. No le vamos a dar la idea, eso ya lo vimos. Simplemente le vamos a validar el hecho de que una persona que está viviendo lo que vive, él o ella, va a validarle entonces que sí puede estar pensando en suicidarse, que no es raro, que no está loco, ¿ok? La próxima, por favor. Entonces, le vamos a preguntar manteniendo algunas pautas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la respuesta es no? Ok, seguimos conversando, pero la próxima vez que hablemos, vamos a volver a preguntar, ¿has tenido pensamientos suicidas? Porque es fundamental entender que no siempre nos van a decir a la primera, pero la inmensa mayoría sí lo dice a la primera. Entonces, ¿qué hacemos cuando la respuesta es sí? Le preguntamos si tiene un plan, porque cada escalón, cómo, dónde, cuándo, en fin, cada escalón, cada paso en la preparación aumenta el riesgo, ¿ok? La persona puede tener una idea vaga. Sí, me gustaría suicidarme, pero no sé, me da como cosa, me da miedo. Ok, todavía no estamos en lo más peligroso, pero cuando la persona le preguntamos, ¿y has pensado qué método usaría? Y ya lo tiene claro. Y le preguntamos, ¿dónde lo harías? También lo sabe. ¿Cuándo lo harías? Cada vez va aumentando más el riesgo y es impresionante que algunas personas realmente tienen todo planeado. La hora, esta hora mis papás no van a estar. Mi propio hijo buscó en internet cuál era el mejor día y hora para suicidarse, para que no te echaran de menos hasta que fuera imposible encontrarte vivo. ¿Se fijan? Entonces, si la persona tiene un plan, es fundamental mantener la seguridad, lo que habíamos hablado antes. Tienes en este momento a mano remedios, cuerdas, venenos, o vives en un piso 10, en fin, una serie de cosas. Y es posible que me contacte con la persona con que vives. ¿Puedo mandar a tu casa algún amigo? El ideal es, cuando se establece la conversación, pedir un número de contacto de emergencia. Es habitual que den el número de un amigo o amiga, pero no siempre lo hacen. Entonces tenemos que insistir en que queremos cuidarlo, recordemos que no quiere morir, que podemos acompañarlo para que vaya disminuyendo su dolor, que juntos encontremos formas de disminuir su dolor. Lo vamos a escuchar con empatía, con todo el tiempo del mundo, sin ningún juicio ni consejo, porque eso no es lo que necesita la persona. Si lo enjuiciamos, oye, pero tú tienes todo para ser feliz, te quieres matar, sonamos. Ahí ya no hay más vínculo, ahí se acaba el vínculo. La persona no va a confiar en nosotros, ¿ya? Porque estamos invalidando su dolor. Yo puedo tener todo lo que a mí me parece que es suficiente para querer vivir, pero a esa persona no. Y esa persona puede tener otros dolores. Los únicos consejos que vamos a dar es busquemos ayuda en el entorno, cómo te podemos derivar, etcétera. Pero no consejos sobre su vida, ¿ok? Este no es el momento, eso es para la terapia. Vamos a expandir la red de apoyo, que debiéramos tenerla expandida de antes, digamos, tener unos ya ciertos canales donde vamos a hacer la derivación, que sabemos que
si habitualmente es difícil, hoy es peor aún, y vamos a derivar según el riesgo que vayamos detectando, que evidentemente tiene mucho que ver con el plan, tiene mucho que ver con las señales de alerta, con que la persona esté sola, en fin. Y esto también es algo que no podemos olvidar, hacer seguimiento. No podemos dejar botado al que nos pidió ayuda. Cada cierto tiempo, una vez a la semana, si no se ha comunicado, si ya vemos que está mejor, una vez al mes, pero tenemos que seguirlo porque es una persona que no sabemos si ya está, si ha hecho una terapia, si ha estado estable, no lo sabemos a menos que le hagamos seguimiento. Y no podemos olvidar que todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. El ideal es que tengamos cierta formación, capacitación en el tema, pero cualquier persona puede ayudar a prevenir un suicidio estando atento a los demás, a los que lo rodean, estando atento al que cambia, al que presenta las señales que habíamos dicho, ayudando a esa persona a conseguir ayuda y sobre todo escuchándola, sin juzgarla y abrazarla. Hoy son abrazos virtuales, pero también sirven. La próxima, por favor. Porque tenemos que recordar que la inmensa mayoría de las personas que piensan en el suicidio en realidad no quieren morir, sino poner fin a su dolor. Y el abrazo, y la sonrisa, y la escucha empática, y la validación son elementos vitales para que esa persona pueda ganar tiempo. Lo que necesitamos es ganar tiempo para convencerlo o convencerla de buscar ayuda profesional. La próxima, por favor, y ahí llegamos. Acá van a tener la información de la Fundación José Ignacio y, por supuesto, cuando nos envíen el catastro van a tener de todas las organizaciones, no solo prevención de suicidio, todas las organizaciones de ayuda remota. Nosotros atendemos por mail en contacto@fundacionjoseignacio.org y tenemos un chat los lunes, miércoles y viernes de 7 a 21. Este chat se había cerrado, pero nuestras maravillosas psicólogas voluntarias decidieron reabrirlo porque nuestras consultas han aumentado mínimo al triple. Por lo tanto, están atendiendo lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Y se pueden conectar a través de nuestra página fundacionjoseignacio.org. Y ahí también a la derecha tienen mi mail personal por si me quieren hacer preguntas o les puedo servir de alguna manera, porque para eso estamos. Les mando un abrazo y les doy las gracias por haber escuchado esto, porque ustedes también pueden ayudar a prevenir un suicidio. Adiós, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Fuimos recibiendo varias preguntas en el transcurso y comentarios también en el transcurso de tu presentación, así que te vamos a pedir, ¿cierto?, que nos acompañes un ratito más. Ahora vamos a dar el pase a Vania, para que se pueda conectar, ¿cierto?, y proyectar también su presentación. Y Paulina, también agradecerte profundamente la entereza que tuviste, ¿cierto? Tuvimos ahí un contratiempo durante la presentación. Afortunadamente vamos a tener el registro limpio, ahí nos van a apoyar desde Salud Digital también para poder editar y ustedes también puedan tener entonces la grabación de esta teleconferencia de manera íntegra y sin la lamentable interrupción que tuvimos. Así que muchísimas gracias, Paulina. Gracias a ti. Sí. Y ahora, Vania, los dejo entonces contigo para continuar entonces ahora con una herramienta específica que también viene a complementar entonces a lo que conocimos a través de Paulina. Gracias, Belén. Quiero agradecer a Hospital Digital y al Departamento de Salud Mental por esta invitación. Sirve todo lo que explicó antes Paulina para pasar más específicamente, me va a ahorrar harto, digamos, de pasar más específicamente a esta herramienta, como tú decías, que es la escala de evaluación de riesgo suicida de Columbia.
Les voy a contar sobre algunos antecedentes internacionales y nacionales, cómo se usa esta escala, un plan de acción frente a los resultados y mensajes claves. Esta escala fue desarrollada en el contexto de un esfuerzo nacional en Estados Unidos ya el año 2008, para identificar mejor a personas en riesgo suicida. Se generó en la Universidad de Columbia, de ahí su nombre, por la doctora Kelly Posner, a quien tengo el agrado de conocer, que ha sido muy generosa con nosotros también en compartir su conocimiento y su investigación. Esta escala cuenta con una amplia evidencia científica de su uso, se puede utilizar también por medios digitales y por teléfono. Hemos hecho capacitaciones nosotros a líneas de ayuda, incluida, por ejemplo, Todo Mejora, que funciona a través de un chat, y ahí ustedes tienen la página web donde pueden revisar mejor también otros aspectos de la escala, y también hay entrenamientos en línea. En Chile, ¿qué ha pasado en Chile? Existe una versión que está aprobada por la autora para su uso, está además recomendada por el Ministerio de Salud para su uso en contextos educacionales y de salud, ahí en el documento Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales, aparece la escala también con un flujograma de cómo actuar y qué casos derivar. Y también tenemos una publicación de uno de nuestros investigadores del Núcleo Milenio de la Universidad de Talca, el doctor Daniel Núñez. Esta escala viene a aportar en estos aspectos. Uno es que simplifica los conceptos, mejora la comunicación entre los distintos proveedores de salud y también entre las personas que no son del área de la salud y quienes son del área de la salud. Antes se utilizaban conceptos como parasuicidio, gesto suicida, que hoy en día no se utilizan, y vamos a ver cuáles son los que sí se utilizan, que son mucho más simples. Aumenta la capacidad de predecir el riesgo. Ustedes van a ver que en la escala hay un riesgo amarillo, naranjo o rojo, y quienes tienen ese riesgo rojo se ha demostrado que tienen muchas más probabilidades que quienes tienen un riesgo amarillo. Refleja los cambios a través del tiempo. Esta escala se puede aplicar en forma continua para hacer un seguimiento. Reduce además la carga del sistema médico y de intervenciones innecesarias. Entonces no solamente detecta casos, sino que también no detecta casos que realmente no son de riesgo suicida, y requiere un entrenamiento que es muy básico. Entonces no se requiere un entrenamiento previo en salud mental para su uso. Y requiere pocos minutos para su aplicación. Entonces es rápida, es simple, es posible de ser aplicado por cualquier persona con un entrenamiento como el que vamos a ver hoy día y seguir practicando. Es una escala estructurada también. Eso quiere decir que hay preguntas que están ahí escritas, las cuales nos tenemos que seguir, y también tiene un flujo que seguir. Hay dos versiones, una versión que es más completa, que es de 6 a 16 preguntas, y una versión de pesquisa, o de screen, o de triage, que es de 3 a 6 preguntas. La que vamos a ver nosotros es la versión más breve. La versión completa pregunta además acerca de la intensidad y frecuencia de la ideación suicida, acerca de la letalidad de los intentos de suicidio, pregunta también sobre ideación y conducta suicida en toda la vida, y desde la última visita en la cual evaluamos el paciente o el caso. Entonces, esta versión más completa también es posible de ser entrenada a través del link que ya les mencioné, pero hoy día vamos a ver la versión más abreviada, que tarda muy poquitos minutos en ser aplicada, y que es una versión de triage. Aquí la tenemos, ustedes ven ahí las 6 preguntas. Esta versión la pueden bajar de nuestra página de email en la sección psicoeducación, y las preguntas van del 1 al 6, van desde el grado más leve hasta el grado más grave, y vamos a ir viendo con detalles estas preguntas y cómo se van haciendo. Hay dos subescalas. Una es la ideación suicida,
que va desde la pregunta 1 a la 5, y la otra subescala es la de conducta suicida, que es la pregunta 6. En la subescala ideación suicida, se pregunta también acerca de la intención y del grado de planificación. Entonces van desde la 1, ¿has deseado estar muerto o muerta o poder dormir y no despertar? Si se fijan, el periodo es sobre el último mes el que estamos preguntando. Si responde que sí, entonces es un color amarillo y hacemos la pregunta 2. ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? Si responde que sí, es un color amarillo y seguimos con la pregunta 3. ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Si la persona responde que sí, pasa a ser entonces ya un riesgo naranjo o moderado. Si la persona responde que sí, seguimos haciendo la pregunta 4. ¿Has tenido estas ideas y alguna intención de llevarla a cabo? Entonces ahí ya se pregunta sobre la intención. Si la persona responde que sí, inmediatamente pasa a tener un riesgo alto suicida. La pregunta 5 es, ¿has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? Ahí estamos hablando entonces de planificación, y es también un riesgo alto si responde que sí. Todas las preguntas entonces de la 1 a la 5 son sobre ideación suicida, que van de menor a mayor gravedad, y que corresponden, como les decía, a la subescala de ideación suicida. Sin embargo, la pregunta 6 es una pregunta que siempre hacemos y que es acerca de la conducta suicida. Y en la conducta suicida preguntamos por intentos de suicidio reales. Por ejemplo, una persona se tomó medicamentos con una intención de suicidio, un intento suicida interrumpido, la misma persona iba a tomar sus medicamentos, pero es interrumpido por otra persona, y un intento de suicidio abortado cuando la persona iba a tomar esos medicamentos, pero se arrepiente. Todas esas opciones son conducta suicida y son calificadas como riesgo alto. Y tal como mencionaba Paulina, puede haber conductas preparatorias, acto de despedida, búsqueda de métodos por internet y encargarlos, hacer especies de testamentos o regalar ciertas cosas, y eso se considera del mismo riesgo que un intento de suicidio. Todas esas conductas tienen el mismo riesgo, tanto un intento de suicidio real, como interrumpido, como abortado, como conductas preparatorias. Esta escala tiene entre 3 y 6 preguntas, porque si la persona responde que no a la pregunta 2, entonces no se hacen las preguntas 3, 4 y 5, pero sí se hace la pregunta 6. Entonces puede ser que la persona se le haga solamente 3 preguntas o se le hagan 6 preguntas. Y en el caso de la ideación suicida, que son la pregunta 1 a la 5, se pregunta acerca del último mes. En el caso de la conducta suicida, se pregunta acerca de los últimos 3 meses. Un intento de suicidio, entonces, es un acto potencialmente autolesivo realizado con al menos alguna intención de morir. Entonces, aquí es importante en esta definición que es potencialmente autolesivo. Cuando decíamos que la persona se iba a tomar los medicamentos y finalmente no se los tomó porque fue interrumpido o porque él mismo abortó esa intención suicida, igualmente se considera un acto potencialmente autolesivo. Y también es importante en esta definición que dice con alguna intención de morir. Cuando la persona está ambivalente, pero expresa algún deseo, aunque ese deseo sea un porcentaje muy mínimo, igual se considera un intento de suicidio, cuando tiene ese deseo de morir. También se puede inferir intención suicida ante actos potencialmente muy letales. Por ejemplo, si alguien se lanza de altura o se lanza al metro, es un acto
con intención, o sea, sin saber que hay intención suicida, es un acto muy potencialmente letal y uno podría inferir que había una intención suicida detrás de eso. Y también hay que distinguirlo de las conductas no suicidas autolesivas. Si bien las conductas autolesivas no suicidas son de mayor riesgo, hay que distinguirlas porque no son lo mismo que un intento de suicidio. En esta escala también es importante que tiene un formato flexible, ¿ya? Solo hay que preguntar lo que se necesita para poder hacer la evaluación. Entonces, si bien es estructurada, porque ustedes vieron ahí las preguntas, que tiene dos subescalas, que puede ser que nos saltemos algunas preguntas si la respuesta 2 es no, pero si alguien ya te menciona de la partida, me tomé 50 pastillas porque me quería morir, espontáneamente la persona te hizo saber cuál era el riesgo suicida, porque ya tuvo una conducta suicida. Aquí nos falta el tiempo, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Si fue antes de 3 meses, o sea, durante estos 3 meses, perdón, quiere decir que entonces es un riesgo alto o rojo. Y también es importante integrar distintos recursos de información. En general las personas cuando les hacemos estas preguntas son bien honestas y están pidiendo ayuda. Pero pudiera ser que hay personas que dudan de contarnos lo que le está ocurriendo, y muchas veces me ha ocurrido a mí en la atención clínica que es particularmente la madre que se ha enterado porque ha visto algo que la persona escribió en alguna parte, o las amigas le hicieron ver a la mamá que su hija había escrito alguna nota de despedida a través de redes sociales. Entonces es importante también entrevistar a otras personas del entorno de nuestro paciente. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Si podemos activar votación ahora, a ver si nos resulta, o si no vamos a hacer una votación en pensamiento. Ahí, ya. Katy quería escapar de su casa, averiguó dosis letales de ibuprofeno, y luego tomó 6 píldoras que sabía que no le harían efecto. O sea, ella buscó cuál sería una dosis letal, que obviamente era mucho más que 6 pastillas, pero ella entonces decidió tomar menos que esa dosis letal, dijo que no quería morir, la llevaron a servicio de urgencia donde la atendieron y la admitieron, la hospitalizaron en un sector de psiquiatría. Entonces la idea es que puedan votar si esto fue o no fue un intento de suicidio, sí, no o falta información. Vania, de apoyo también tenemos en tu lámina el caso completo, tuvimos que abreviarlos para poder tener entonces la votación, si también quieres recurrir ahí a la presentación. Ya, muchas gracias. Ya, ahí yo creo que ya ha votado la mayoría probablemente. Y la mayoría votó que Katy había hecho un intento de suicidio. Pero la respuesta correcta es no, ¿ya? Aquí es muy importante el que ella dice que no quería suicidarse, que además tenemos la explicación de que ella sabía que la dosis que ella estaba tomando no era una dosis suicida, y entonces esta distinción es importante por lo que yo les decía, que la escala no solamente detecta casos de riesgo suicida, sino que también detecta cuando el riesgo es menor, ¿ya? Entonces, en este caso, que ella no tiene un intento de suicidio, quizás podría no haber sido ingresada a una hospitalización psiquiátrica con todo lo que eso puede conllevar. Vamos a avanzar al otro caso. Después de una pelea con su novio, Marta sintió que quería morir.
tomó un cuchillo de cocina y se hizo un rasguño superficial en su muñeca. Antes de pinchar la piel o sangrar, cambió de opinión y se detuvo. ¿Fue esto un intento de suicidio? Estamos esperando, Vania, de habilitar nuevamente la votación. Le vamos a pedir ahí al apoyo a Sí, porque nuestros como que colegas parece que apareció Sí. todas a la vez. Sí. Ya. Vamos ahora a la pregunta 2. A Entonces, la 2. Estamos votando por la 2, ya que por es la Marta, 2. claro, que es Marta, que tomó el cuchillo, que se quería morir y que hizo un rasguño superficial en su muñeca. ¿Ya? Entonces, ¿es o no es un intento de suicidio el de Marta? Sí, tenemos 4 salas simultáneas y ahí nos van a ir indicando, ¿cierto?, cómo se comporta la respuesta de la pregunta 2, una vez nos manden el reporte nuestros colegas de salud digital. Sí, cuando tú digas, Vania, finalizamos la votación. Okay. Ya. Entonces aquí la mayoría votó que sí. La mayoría, sí, tenemos una sala en que sí, efectivamente sí, con mucha respuesta en sí. La mayoría de las salas ganó la opción sí. Ya, eso es correcto, ya, porque en este caso lo que ocurrió con Marta, que fue que Marta hizo un intento de suicidio, no continuó con su idea, se arrepintió, pero aunque el rasguño haya sido superficial, es un intento de suicidio. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si una persona piensa en suicidarse, sube al último piso de un edificio, mira hacia abajo con la intención suicida y se arrepiente. Esa persona ni siquiera va a tener un rasguño superficial, pero esa persona sí tuvo un intento de suicidio que le llamamos abortado. Y vamos a ver por último el caso de Patricio. Patricio se cortó las muñecas después de una discusión con su novia. Parece que me adelanté con él. Se cortó las muñecas después de una discusión con su novia. ¿Fue esto un intento de suicidio? ¿Sí o no? ¿O falta información? Cuando tú nos indiques, Vania, finalizamos la votación para ver cuál fue la opción más votada. Ya. No sé cuál fue la más votada porque yo aquí veo falta de información, pero no sé si Sí, es que... vemos las otras salas. Uh-huh. Sí, tenemos en una sala que estuvo bien peleado entre sí y falta información. Esa fue la sala 10. En la sala 7, sí, tenemos predominantemente que sí fue un intento de suicidio. Y en la sala 9 también, que sí fue un intento de suicidio. Ya, en el caso de Patricio, la respuesta es correcta, que falta información porque hay que preguntarle a Patricio cuál era su intención al cortarse las muñecas. ¿Ya? Si él nos dice, yo quería morirme, matarme, intenté suicidarme, entonces la respuesta hubiera sido sí. Si él hubiera dicho no, yo quería aliviar mi dolor psicológico mediante un dolor físico, entonces no era un intento de suicidio. Entonces aquí nos faltaba información. Quizás esto va a haber que seguir como practicando un poco más para poder distinguir entonces bien lo que es un intento de suicidio de lo que no es un intento de suicidio. Y como les recuerdo, entonces en esta escala que estamos viendo es la pregunta 6, la que es acerca de la conducta suicida, que incluye los intentos de suicidio reales, interrumpidos, abortados, y las conductas preparatorias en los últimos 3 meses, y eso confiere un riesgo alto. Pero también es un riesgo alto cuando la persona tiene una ideación suicida y tiene la intención de llevarla a cabo, y es un riesgo alto cuando además tiene un plan. Un plan significa un método, un momento, un lugar. Vamos a ver un video
para que ustedes vean, vayan en su mente pensando hasta qué grado de riesgo suicida, del 1 al 6, tiene esta persona. Ignacio, me has dicho que no has estado bien el último tiempo, que has estado deprimido, desanimado, entonces te voy a hacer otras preguntas. ¿Está bien eso para ti? Bueno, ¿El último mes has deseado estar muerto o poder dormir y no despertar? bueno, a veces pienso que tal vez las cosas podrían estar mejor si yo estuviera muerto. ¿El último mes has tenido realmente la idea de suicidarte? Sí, a veces sí. ¿El último mes has pensado cómo llevarías eso a cabo? Sí, de repente pienso que tal vez me podría tomar un montón de medicamentos que tengo acá en mi casa. ¿El último mes has tenido esas ideas y alguna intención de llevarlas a cabo? Bueno, la semana pasada lo que me pasó fue que de verdad por un momento quería hacerlo, pero bueno, luego me arrepentí. A ver, cuéntame un poco más. O sea, nada, solo eso, en verdad llegué a pensarlo, pero no hice nada. ¿El último mes has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? No, en realidad no he visto mucho detalle, no he pensado en eso. ¿Los últimos 3 meses alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo, te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? No, Gracias, Ignacio, por ser honesto conmigo. Vamos a ver cómo continuamos ahora para poder ayudarte. Ya. Entonces, la respuesta que tuvo a la pregunta 1, en el último mes, ¿ha deseado estar muerto, poder dormir y no despertar? Bueno, a veces pienso que tal vez las cosas podrían estar mejor si yo estuviera muerto, la consideramos como un sí, entonces al menos tiene un color amarillo o un riesgo menor, pero aún así un riesgo, porque si fuera no, entonces ahí el color quedaría en blanco. Después, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Sí, a veces sí. Entonces, al estar esa pregunta afirmativa en el último mes, seguimos haciendo las otras preguntas. Si me hubiera respondido que no, entonces nos saltaríamos a la pregunta 6. La pregunta 3 es, ¿has pensado en cómo llevaría esto a cabo? Sí, de repente pienso que tal vez me podría tomar un montón de medicamentos que tengo acá en mi casa, por lo tanto es una respuesta afirmativa y hasta el momento llevamos un riesgo naranjo o moderado. En la pregunta 4, ¿has tenido estas ideas y alguna intención de llevarlas a cabo? Bueno, la semana pasada lo que me pasó fue que de verdad por un momento quería hacerlo, pero bueno, luego me arrepentí, ¿ya? Hasta ahí no me quedó claro a mí, porque podía haberme dicho sí, me arrepentí, pero tenía las pastillas en la mano, ya me las iba a tomar. En ese caso habría sido la respuesta, o sea, la pregunta 6 habría sido una respuesta afirmativa, porque ya habría sido una conducta suicida. Por eso entonces yo le dije, explícame un poco más, ¿ya? Entonces me dice nada, solo eso. En verdad llegué a pensarlo, pero no hice nada, ¿ya? Entonces sí tuvo la intención de llevarla a cabo, pero no tuvo una conducta. En la pregunta 5, ¿has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? No, en realidad no he visto mucho de detalles, no he pensado en eso. A veces dicen no lo haría, con más énfasis. Y en la pregunta 6, acuérdense que ahí es sobre los últimos 3 meses, entonces se amplía el periodo de tiempo, me responde que no. Tal vez yo podría haberle dado ejemplos, porque quizás cuando yo le pregunto alguna vez, ¿has hecho algo, comenzado a hacer algo, te has preparado para hacer algo, para terminar con tu vida? Quizás puede ser que no me entienda todo, podría darle estos ejemplos. Has juntado píldora, obtenido un arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento, carta de suicidio, tomado un arma, pero has cambiado de idea. Puede ser que uno le dé estos ejemplos o de acuerdo al caso lo evalúa si es que no es necesario. Entonces, cuando el riesgo es amarillo, 1 y 2, requiere una evaluación de salud mental, pero que puede esperar algunas semanas. No es alguien que yo tenga que derivar en ese momento un servicio de urgencia o en ese momento que sea imprescindible que sea evaluado más completamente.
pero sí requiere un tratamiento. Sería distinto si es que fuera el riesgo blanco, que les decía yo, cuando responden que no, a la 1 y a la 2. Y el 4, 5 y 6 es un riesgo rojo, requiere atención en salud mental en forma urgente, o sea, esa evaluación tiene que ser en el mismo día en forma más completa. Y el riesgo naranja, entonces, es un riesgo intermedio entre ambos. ¿Qué se hace en cada caso? Esto hay que definir protocolos internamente porque va a ser muy distinto si yo, por ejemplo, estoy haciendo este triage y yo trabajo en un centro de salud mental, soy especialista, puedo hacer más preguntas, puedo completar la evaluación, a que si yo soy un profesor o una profesora de un colegio que aprendí esta herramienta y entonces sé que tiene un riesgo rojo, pero no puedo seguir haciendo una evaluación en salud mental más completa. Entonces los protocolos tienen que ser definidos internamente con una actitud empática, de escucha activa y sin juzgar. Podemos hacer una intervención en crisis, para eso seguramente nos podemos entrenar y va a haber en alguna otra oportunidad cómo profundizar en esta intervención en crisis, pero algunas herramientas ya las mencionó Paulina. Podemos identificar conductas desencadenantes, podemos reducir métodos suicidas, podemos alertar a otras personas, podemos utilizar si hay riesgo inminente o vital, recurrir al SAMU, a los carabineros, para solicitar un traslado a un servicio de urgencia, o si es que estamos con otro familiar, les podemos pedir a ese otro familiar entonces que lo haga ese traslado de esa persona que está en riesgo inminente o vital. ¿Cuáles son las líneas de ayuda que existen en este momento? Que pueden aportar si es que nosotros no somos un centro especialista en salud mental. La línea de salud mental digital en Salud Responde, que es el 600-360-7777, que cuenta con una línea especial de psicólogos que prestan ayuda en situaciones de crisis. La Fundación Todo Mejora, que tiene un apoyo y orientación para la prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT, vía contacto web, www.todomejora.org, también tiene una aplicación de Todo Mejora, y un Facebook con un Messenger también para apoyar. También tenemos el Fono Mayor, que es el 800-4035, que es atendido por especialistas en temáticas de personas mayores. La Fundación Míranos, para la prevención del suicidio en personas mayores. Su correo electrónico es contacto@fundacionmiranos.org, y obviamente también tenemos a la Fundación José Ignacio, de la cual ya se refirió Paulina. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces nosotros para poder tener una primera aproximación también? Disminuir los letales que pueda haber en la casa, podemos también recurrir a las redes de apoyo y ahí generar un trabajo de reconocer mis propias redes de apoyo. Esta lámina nosotros la tenemos en nuestra página web de IMAI también, en el sector psicoeducación. También el trabajo con regulación emocional. Aquí están las 5 estrategias de regulación emocional que pueden ser visitadas también en un video que está en la página de Cuida tu Ánimo, observando cómo Charlotte aprendió a regular sus emociones. Y el plan de seguridad, que nosotros tenemos aquí esta especie de tarjetita que los jóvenes lo completan y lo ponen entre la carcasa del celular y el celular, lo andan trayendo, mis razones para vivir, las cosas que puedo hacer para calmarme, las personas que puedo contactar, y apoyo profesional, ahí pueden poner nuestros datos de contacto y también los datos de Fono Salud Responde. Entonces los mensajes claves son: la prevención del suicidio es tarea de todos, todos podemos entrenarnos en el uso de esta herramienta,
tal como puede salvar una vida al aprender resucitación cardiopulmonar, también esta herramienta puede salvar vidas, y esta herramienta es útil, mediante medios digitales y el teléfono, podemos salvar vidas. Este es nuestro equipo de investigadores asociados del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, que yo dirijo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que visiten también nuestra página web. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vania, por tu presentación. También pudimos incluir ahí opción, ¿cierto?, de votación, que hizo también más interactiva la presentación, y afortunadamente nos resultó, primera vez que lo utilizábamos, en esto estrenando también algunas funciones en nuestras teleconferencias. Y también quiero invitar a Paulina ahora que también pueda, ¿cierto?, conectarse para poder entonces transmitir algunas de las preguntas que fuimos recibiendo a través del chat en el transcurso de ambas presentaciones. Vamos a ir haciendo una selección de preguntas. Y Paulina, ¿estás por ahí? Para comenzar también en otra. ¿Me ves? Hola, Pauli, te veo, perfecto. Paulina, mira, salieron algunas preguntas también asociadas a cómo acompañar a familiares, a personas que han perdido a alguien, ¿cierto?, por suicidio. Yo creo que ahí también tienes mucho para compartir en cuanto a cierto apoyo sobrevivientes, ¿cierto?, también de lo que ustedes hacen desde la fundación. ¿Cómo acompañar, ¿cierto?, a las personas que han sobrevivido entonces luego de perder a un familiar o un ser querido por suicidio? Perfecto. De los primeros tips que daría yo es que entendamos que el duelo por suicidio tiene un componente adicional al duelo que por otras causas de muerte, como homicidio, accidente, causas naturales, no enfermedad. Porque hay un componente de culpa que, a pesar que existe también en las otras causas, es causa mucho daño al sobreviviente, ¿no? Llamamos sobreviviente de pérdida por suicidio. Y eso hace que a la persona le cueste más ir avanzando en su duelo. Además, están siempre las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no pidió ayuda? Etcétera. ¿Por qué no estuve ahí? Y la pregunta: ¿y si yo hubiera? ¿Y si yo hubiera ido? ¿Y si yo hubiera entrado justo a la pieza en ese momento? ¿Y si yo no le hubiera dado permiso para hacer esto? En fin. Por eso digo que es un duelo diferente, y eso significa que tenemos que ser más pacientes con las personas que están haciendo ese duelo. Habitualmente tenemos la tendencia hoy en día a que la gente haga un duelo express, y en 2 meses ya le estamos diciendo: oye, pero está bueno, supéralo, ¿ok? No se supera, se aprende a vivir con eso. Y yo quiero invitar a las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, para no explayarme tanto, a que participen en nuestras reuniones de sobrevivientes, que las hacemos por Zoom, y nuestra próxima reunión es este sábado a las 11:30 de la mañana. La ponemos habitualmente en nuestras redes sociales, y porque ahí damos un espacio donde las personas todas han tenido la misma experiencia, y sabemos que eso puede ser muy sanador. Muchísimas Entonces, gracias, Paulina. paciencia y consultar el manual para sobrevivientes que pueden encontrar, pedirnos a la fundación. No sé si ustedes lo tienen disponible en su página, Belén. Los vamos a buscar para compartirlos también en el chat. Perfecto, porque nos pueden pedir a nosotros también. Perfecto, gracias, Paulina. Gracias. Y aquí también, siguiendo con las preguntas, y aquí también para ambas, ¿cierto? Algo también que se repite es cómo también manejar ¿cierto? El tema de la confidencialidad, por una parte, sobre todo con adolescentes, y también cómo trabajar con ellos cuando, ¿cierto?, no quieren informar al adulto, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo, cómo mantener el vínculo, ¿cierto?, que se ha logrado en la conversación remota, pero también, ¿cierto?, realizar este enlace y también poner en alerta a un adulto, ¿cierto?, o a sus padres frente al riesgo vital que existe. Ahí entre Vania y Paulina nos pueden ir contestando desde la experiencia. Sí, bueno, muy buena pregunta, y
Por una parte, los jóvenes, obviamente también los adultos, pero los jóvenes son muy sensibles, digamos, a que uno pueda romper su confidencialidad. Ya muchas veces me han contado que le contaron algo a un psicólogo, por ejemplo, del colegio, y después se enteró de eso un profesor, ¿ya? Entonces tienen esa, o llaman a la mamá y le cuentan de algo que ellos definieron como confidencial y sin conversarlo antes con el joven. Entonces sí, es muy importante que nosotros, los que somos profesionales de salud mental, aclaremos la confidencialidad explícitamente y que la cumplamos, ya que no es que todo lo que vamos a hablar es confidencial, sino más bien lo que yo hago es decirle de lo que hablamos, ¿qué para ti querrías mantener en privado, confidencial? Generalmente son muy poquitas cosas, o incluso a veces dicen, no, nada, ¿ya? Pero si aparece el riesgo suicida, eso sin duda no es confidencial y tenemos que recurrir a otra persona. Muchas veces ellos dicen, no, no quiero que se lo cuente a mi mamá, entonces uno le dice, ¿por qué no quieres que se lo cuente? Y dice, porque ella se va a preocupar, ¿ya? Entonces, bueno, ahí uno en el trabajo le muestra que es importante que otras personas nos ayuden, que no es algo que solamente yo como profesional o un psicólogo o una psicóloga pueda ayudar a prevenir el riesgo suicida. Necesitamos contar con otras personas. Y también a veces los pongo en el caso, ¿cómo sería para un hijo o una hija que está en riesgo suicida? ¿Preferirías no preocuparte, no saber? ¿O preferirías saber? ¿O qué consejo le darías a un amigo? ¿Que lo cuente o no lo cuente? Bueno, y ahí cuando se pone como en más de lejos de la situación, probablemente es más fácil. Ahora, sería distinto que me dijeran, no, no quiero que le cuente a mi mamá porque mi mamá no me va a creer, mi mamá me va a golpear, no sé, alguna otra situación. O sea, siempre por eso hay que preguntar, no es algo que uno va a llegar y va a romper la confidencialidad sin considerar todos esos otros aspectos, ¿ya? Y a veces pudiera ser que no es la primera persona esa, y puede ser otra persona la que prefieren, por ejemplo, no sé, quiero que sea mi hermana mayor, quiero que sea un tío cercano el que me acompañe en esto, y bueno, ahí entonces uno tiene que ver si realmente ese va a ser un apoyo o no. También creo que es importante hablar de la lealtad de los amigos, porque tal como con nosotros dicen, no quiero que se lo cuente a nadie, a veces les cuentan a sus amigos que están con ideas suicidas y le dicen, no se los cuenten a nadie, ¿ya? Y entonces los amigos, en una lealtad mal entendida, a veces se guardan esto como un secreto, y es algo que nosotros tenemos que difundir, que es importante no guardarse entonces esto como un secreto, ya sea yo un profesional de la salud, o sea un profesor, o sea un amigo, ¿ya? Que es importante. Yo creo que Paulina a lo mejor también puede complementar algo. Sí, en la atención personal, que en este momento evidentemente no está funcionando, el chiquillo o la chiquilla tiene que llenar un consentimiento informado. Si es menor de edad, tiene que ir un adulto responsable para firmar el consentimiento, y tiene que firmar él o ella una autorización informada, que digamos, para que también sienta que está participando en las decisiones, y una ficha de contacto donde tiene que poner el adulto responsable y el cual vamos a llamar en un caso de emergencia. Y se verifica eso. Y en el consentimiento informado dice que lo único que no es confidencial es el riesgo suicida inminente. O sea, solo vamos a romper la confidencialidad en caso de riesgo inminente, pero solo eso. Solo vamos a hablar de que hay un riesgo suicida inminente, no vamos a hablar de todo lo demás que hemos conversado con la persona que consulta. Ahora, remotamente es más difícil. Como estamos recién todavía aprendiendo, yo creo que sería una buena idea que las personas al principio, porque después no van a querer, pero al principio a veces pueden querer, pero nos ha tocado muchas veces hablar con los padres, incluso por mail. Y ojo, también nos ha tocado que se le avisa el riesgo suicida y llega la mamá y dice, no, si esta es una laraca, drama queen, no le hagan caso. Así que, bueno,
experiencias que podemos compartir. Muchas gracias a ambas. También dentro de las preguntas que nos han llegado surge mucho esto de cómo hacer esta distinción también, si es necesario también hacer una distinción entre conducta autolesiva, ¿cierto? O entre la ideación, entre la conducta, a propósito también de los ejercicios que se hicieron recién con Vania, y lo que implica también es este espectro, ¿cierto? Cuando hablamos de conductas suicidas, todo lo que está dentro del espectro de las conductas suicidas. La distinción, ¿cuál es el límite entre ellas? Claro, es importante hacer la distinción si eso sirve para tomar alguna decisión, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo soy un profesor o una profesora en un colegio y tengo dudas de que si esto fue una conducta autolesiva no suicida o fue un intento de suicidio, es mejor considerar que fue un intento de suicidio y derivarlo rápidamente y urgentemente, ¿ya? Pero en el caso nuestro, por ejemplo, para decidir una hospitalización, sí es importante hacer la distinción, para hacer un abordaje de tratamiento también, ¿ya? Como veíamos, es a veces hacer preguntas, es solamente preguntas que no se han hecho y se asume que una persona, por ejemplo, porque ya había hecho un intento de suicidio, la próxima vez también lo va a hacer, y puede ser que esa vez justamente para evitar hacer un intento de suicidio, recurrió a una autolesión o una autolesión no suicida, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con una buena entrevista, una buena entrevista de salud mental. Perfecto. Acá también, y acá, ¿cierto? Compartir de los comentarios también que surgen, qué hacer también cuando hay diferencia frente a un equipo que puede ser en la escuela, ¿cierto? En una fundación, en la comunidad, que está muy sensibilizado con el suicidio. Ya hemos derribado mitos, ¿cierto? Esto de que hay que tomar en serio, ¿cierto? Las señales de que hay que prestar oreja, pero qué hacer también cuando el equipo que recibe, ¿cierto? O la mamá, el papá, el cuidador, el ser querido también recibe la alerta, no es tomado con la seriedad, ¿cierto? Y con la oportunidad que en este caso el chico o la chica merecen, ¿cierto? Cómo manejar también eso, ya sea con otro equipo de colegas, ¿cierto? Con un par, en el caso de derivación, como también con los seres queridos o con las personas a cargo o que acompañan a esa persona. A mí personalmente me ha pasado varias veces y les pasa, como trabajamos mucho en colegios, les pasa mucho a las directoras, psicólogos, orientadores de los colegios, que los padres no están ni ahí con el riesgo suicida del hijo, incluso cuando ha habido intentos previos. Y yo creo que simplemente hay que ponerse pesado nomás. Explicarle educadamente lo que quiere decir, lo que ha expresado su hijo o su hija, pero no, simplemente decirle, ¿sabe qué? Si usted no, esto es lo menos profesional del mundo a lo mejor, pero si usted no hace lo que le estamos diciendo, no reclame después si su hijo hace un intento de suicidio o se suicida, porque el riesgo es altísimo. Y si fuera mi hijo, no estaría yo perdiendo el tiempo aquí hablando, estaría en la urgencia, ¿ok? Yo, de verdad, como el espectro de personas que acompañan a una persona en riesgo de suicidio es tan amplio, de repente no queda otra que retarlo nomás. Sí. A mí de repente me gustaría retar a la gente. Esa es la ventaja de no ser médico. Sí, me gustaría transformarme en la doctora Polo y decirle a la gente. Pero bueno, también uno lo que hace es escuchar a esa persona, qué le pasa a esa persona, por qué está bloqueada, por qué no sé qué experiencia ha tenido, que no es capaz de ver el riesgo en su hijo o hija, o bueno, en su familiar. Y también puede estar agotado, puede estar cansado, no ve el riesgo porque tiene estos mitos que habló también Paulina, de que la gente también que se quiere suicidar no lo anda diciendo, o se mata a la primera, ¿cierto? Entonces, puede ser eso, ahí tal vez podemos intervenir, y también ir buscando otras redes de apoyo, ¿ya?
cuesta muchísimo, hay veces que cuesta muchísimo, y ahí yo creo que el trabajo en equipo nos ayuda a ir pensando cómo hacerlo, cómo poder ayudar, para poder lograr una red de apoyo. Sin audio estaba. Muy bien. Otra pregunta que surgió mucho, Vania, eran preguntas en torno a la escala de Columbia, sobre quiénes la pueden aplicar, la puede aplicar un profesor, la puede aplicar solamente equipos de salud, desde qué edades también se pueden aplicar, y también consideraciones de acuerdo a ciclo, también el momento evolutivo en el cual se aplique. Sí, la que yo presenté la puede aplicar cualquier persona con un mínimo entrenamiento. Hay que un poco también estar, entrenarse, ¿ya? Porque uno le cuesta a veces decir la palabra suicidio, cuesta ir expresando esas palabras y romper el miedo de decir, has pensado en suicidarte, has pensado en querer morirte, matarte. Entonces hay que superar eso y practicar. Se puede aplicar desde los 8 años. La versión que yo les mostré está en un lenguaje para adolescentes y adultos, entonces hay una versión para niños en un lenguaje un poquito más cercano, pero es muy, muy parecida, ¿ya? Y sí, cualquier persona puede aplicarlo, no necesita un entrenamiento previo. O sea, perdón, no necesita un entrenamiento en salud mental previo, sí en el uso de la escala, pero no en salud mental, no necesita ser un psicólogo. De hecho, por eso que el ministerio lo recomienda para los establecimientos educacionales, donde cualquier persona en un establecimiento educacional lo podría utilizar. Perfecto. Nos van quedando poquitos minutos. Hay muchas más preguntas que cuesta elegirlas entre todas, ¿cierto? Porque son muchas, muchas, muchas. Yo también acá quisiera, desde también lo que nos corresponde por salud mental del Ministerio de Salud, algunas preguntas respecto a la continuidad de los servicios, ¿cierto? Cómo está funcionando también hoy día nuestra red. Contarles efectivamente que se tuvieron que realizar adecuaciones, sobre todo también por contexto de pandemia, para reducir también riesgo, pero todos los servicios están funcionando, especialmente en atención primaria, se está apoyando a través de medios remotos. Hay tremendo reconocimiento a los equipos de salud que se han adecuado también y buscado múltiples formas para mantener seguimiento y contacto. Y también rescatar el rol que tiene la línea de salud mental que está conectada a Salud Responde, que eso también no todas las personas lo saben, pero nosotros tenemos un sistema de ayuda en crisis que frente a la llamada que se reciba y que implique entonces conducta suicida o riesgo vital, se activa entonces un sistema para apoyar a las personas y también poder vincularlo, ya sea con su centro de salud, ¿cierto?, correspondiente al territorio, o inclusive también activar un rescate frente a un riesgo vital, ¿cierto?, inminente, ¿ya? Y eso también se activa directamente desde Salud Responde, y ahí invitar a todos los que están hoy día acompañándonos y que aún no forman parte de la red de líneas de ayuda y que cuentan, se han organizado y han dispuesto de estas líneas de apoyo durante la pandemia, que nosotros también pusimos a disposición de las instituciones participantes un protocolo estándar que justamente va vinculado con el Fondo de Salud Responde para actuación frente a presencia de conducta suicida y riesgo de suicidio. Así que también ahí la invitación, sé que por ahí en el chat va a estar circulando también los datos para acceder a esta red y también potenciar entonces los recursos a nivel remoto. Nos quedan muy poquitos minutos y yo quisiera ofrecerle a Vania y a Paulina unos últimos mensajes de síntesis, también sobre todo considerando el foco, ¿cierto?, de este ciclo que va puesto en la ayuda remota, en poder aprender también nuevas destrezas, echar a la mano ciertos nuevos recursos para poder apoyar a las personas y con eso también ir cerrando el ciclo de hoy. Yo quisiera agregar que en un tema tan doloroso como es el suicidio, la actitud cariñosa, no solo profesional, sino la actitud cariñosa, especialmente cariñosa y empática, es fundamental. El abrazo cuando se puede, ¿no es cierto? Sabemos que hay normas, no me refiero a las normas de la pandemia, sino que otras normas con menores de edad, sobre todo,
pero cuando se puede, el abrazo, la mano, la sonrisa, estoy aquí, me importas. Eso, un mensaje fundamental, ya sea que estemos trabajando como profesionales o con alguna persona cercana que no es nuestro paciente, ¿no es cierto? Pero el que la persona sienta que no está solo en el mundo. Como hemos dicho, todos podemos ayudar a prevenir un suicidio, y que la persona se sienta parte de una comunidad, que hay una red de apoyo, eso es fundamental. Y ya palabras mayores, que vayamos recuperando la comunidad, porque parte importante del aumento de los suicidios, creo, personalmente, y también hay estudios, tiene que ver con el sentirse solo en el mundo. Eso nomás. Bueno, yo estoy leyendo algunas de las preguntas, Belén, también que quizás no las vamos a poder responder todo, pero que algunas podría ser que efectivamente la escala de Columbia tiene variación en distintos contextos y en distintos grupos etarios. Entonces, si uno visita la página del proyecto, pueden ahí también revisar toda esa información. Y en nuestro país estamos en esa tarea de poder difundirla más ampliamente y que sea ocupada los distintos espacios. Por ejemplo, en el mismo Fono Salud Responde están utilizando este instrumento, y de esa manera todos nos vamos a comunicar de una manera más sencilla y también más fluida, para tener estos mismos conceptos y estas mismas estrategias de abordaje también. También preguntaban qué pasa si es que alguien está bajo efecto de drogas mientras realiza un intento de suicidio, o entonces cuesta un poco que la persona diga si fue un intento de suicidio o tenía alguna otra intención. Entonces, ante la duda, siempre considerar el cuadro más grave, y porque esto también puede ocurrir si una persona está bajo consumo de drogas, que pueda de nuevo bajo consumo de drogas hacer otra situación similar, que aunque no haya tenido la intención suicida, tenga una letalidad. Entonces, sí considerarlo. También preguntaban qué pasa en las residencias del Sename. Ahí el abordaje es mucho más complejo, pero también hemos trabajado en capacitación a los equipos que trabajan en Sename, en esta misma escala, en el abordaje del riesgo suicida, y siempre disponible para apoyarlo. Porque, bueno, los jóvenes que están ahí, les cuesta mucho más confiar en un adulto, ¿ya? Entonces, quizás también va a ser difícil hacer una evaluación de riesgo suicida, o también ellos a veces, por conseguir alguna otra situación, pudiera ser, digamos, que no confíen totalmente y no te cuenten sean tan honestos en sus sentimientos y sus emociones. Entonces, el generar un vínculo es muy importante, pero a la vez es todo un desafío en las residencias de Sename. Entonces, igual los invito a visitar nuestra página de IMAI, porque ahí tenemos el link también al proyecto de Columbia, que se llama Lighthouse Project. Tenemos cómo bajar la escala para que la puedan practicar, y también tenemos otros recursos que pueden ayudar con el abordaje del riesgo suicida, ¿ya? Entonces, ahí Elisa me ayuda, imai.org, ¿ya? Esa es nuestra página web. El consentimiento informado también, eso lo hemos estado trabajando con el SENS.cl. Ahí entonces hay capacitaciones sobre la telemedicina en general, pero también yo hice una capacitación sobre aspectos de telepsiquiatría y telepsicología, y también hay un ejemplo de consentimiento informado en el cual uno se podría basar. Perfecto, muchas gracias, Vania. Bueno, ¿para qué decir todos los comentarios que hemos ido recibiendo de agradecimiento a ambas expositoras? Recalcar también del compromiso de ambas, ¿cierto? Muy puestas con este tema, grandes colaboradoras, y que al momento uno que les pedimos entonces y las invitamos a participar acá, dijeron que sí, ¿cierto? Se hicieron un tiempo en sus agendas y nos pudieron acompañar entonces en la sesión de hoy. Recordar para todos que ahí han surgido muchas preguntas sobre cómo acceder al registro de esta presentación, a los otros materiales que hemos ido desarrollando.
en el correo de difusión y también en el afiche que circuló por redes sociales hay un formulario de registro. Con eso nosotros estamos creando una gran base de datos con todos los contactos y ahí vamos enviando la información, así que es muy importante que ingresen muy bien su correo electrónico para que vayan recibiendo la información, ¿cierto?, respecto a la teleconferencia de hoy, a la que la realizaremos el próximo martes en este mismo horario, que vamos a tener probablemente grandes invitados también, así como el día de hoy. Y no quisiera terminar sin antes agradecer a todo el equipo que hoy día está detrás también de esta sesión, al equipo de Salud Digital, estuvo Esteban, Natalia, Gonzalo, María José, Valentina, no puedo terminar sin nombrarlos, también a Mauricio Muñoz de TIC Minsal, y a todo el equipo de la Mesa Técnica de Salud Mental, la gestión del riesgo de desastres de Minsal, en especial también al equipo que estamos trabajando esta red de líneas de ayuda, que sin la colaboración de todos no podríamos estar sacando esto adelante. Agradecemos profundamente a todos la participación del día de hoy, esperamos verlos también el próximo martes con una nueva sesión. Tuvimos hoy día capacidad máxima, 2000 participantes en su mejor momento, inclusive con la interrupción que tuvimos, pero que eso no empañó la sesión de hoy día. Así que un abrazo virtual para todos y esperamos verlos el próximo martes a las 3 de la tarde. Así que ahí ojalá prendamos camaritas un rato para vernos, veíamos principalmente nombres, ¿cierto? Yo solamente estoy viendo una sala, pero veo muchos rostros, esto es muy emocionante. Y agradecer a todos los que hoy día estuvieron y esperamos también verlos entonces el próximo martes, el próximo jueves. También recordar que tenemos una sesión muy buena también respecto a cuidado de equipo. Y nada, agradecer y cuidarse todos, ¿sí? Que juntos también hacemos comunidad y trabajamos también en red. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Chao.